Hola mi gente, ¿cómo están? Pues soy Lucía, están en mi canal en YouTube, ya lo sabrán supongo, y hoy les presento una nueva estrategia, o mejor dicho, un nuevo video utilizando el indicador que ya había utilizado varias veces en mis videos anteriores, pero yo creo que este sería uno de mis favoritos. Hoy lo que vamos a hacer es comercializar en la plataforma Potex utilizando el análisis técnico, basándonos en el análisis técnico y como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar el indicador aligador. Como ya he dicho, me encanta, me parece que funciona muy bien y aquí les voy a mostrar cómo se puede conectar este indicador y cómo nos ayuda a analizar el mercado. Vamos a comercializar con las velas japonesas de 15 segundos, por eso concéntrense, va a ser muy interesante. Y ven este video hasta el final porque ya podrán ver qué resultado voy a tener. Vamos a conectar el indicador. Miren, vamos aquí abajo a la izquierda, que está la selección de los indicadores de la lista. Elegimos el indicador aligador y los ajustes los dejamos así como están, porque estos ajustes van bien para nuestro trading. Para que sea más cómodo, yo simplemente voy a cambiar el color de una de las líneas y también voy a hacer todas las líneas más gruesas para que el indicador se vea más cómodo. Y bueno, el indicador aligador se compone de tres medias móviles, ¿ok? Aquí lo pueden ver. La línea roja es la línea que refleja la tendencia a largo plazo. La línea amarilla, que son como los dientes, ¿no? Es la media móvil que nos da las señales adicionales. Y la línea verde, que serían los labios, digamos, del indicador, que esta línea reacciona a los cambios más rápidos. La roja sería como la boca en general. Y en el momento cuando se cruzan todas las líneas, el mercado está en zona de consolidación. En estos momentos mejor no abrir posiciones y esperar un movimiento más activo del mercado. Cuando la línea verde cruza la amarilla y la roja de arriba para abajo, es la señal para el movimiento descendente. Si la línea en verde cruza la roja y la amarilla de abajo para arriba, es la señal para el movimiento ascendente. Y ahora, cuando ya sabemos cómo son las bases, vamos a comprobar y ver cómo esto funciona en práctica. Y vamos a pasar a nuestra primera situación comercial. Aquí podemos ver cómo el precio está yendo del nivel de soporte y tenemos el movimiento ascendente. Las líneas del indicador nos confirman esta tendencia ascendente y yo les propongo aquí abrir una posición larga por 2 minutos. Porque nosotros podemos ver las velas verdes muy impulsivas y en la situación normal después de estas velas debe haber una corrección significante y teniendo en cuenta que el precio va en ondas, se cambia en ondas y el acercamiento hacia el nivel de soporte y teniendo en cuenta que el precio nos estaba demostrando la tendencia descendente durante un largo tiempo, podemos suponer que el potencial para las correcciones en esta situación va a ser no tan significativo y 2 minutos aquí nos van a ser suficientes para que nosotros podamos fijar este movimiento ascendente del mercado. Vamos a ver cómo cambia el precio y a ver si va a ser correcto nuestro pronóstico. Y nuestra primera posición se cierra exitosamente como nosotros lo hemos supuesto, ¿no? El precio ya pasa en la tendencia ascendente y al inicio de nuestra transacción ha habido una pequeñita corrección que nosotros hemos tenido en cuenta en nuestro pronóstico y su fuerza no ha sido tan grande para que el movimiento cambie su rumbo. Así que nosotros ganamos. Muy buen comienzo, chicos, para comenzar. Y a ver, otra situación comercial. Aquí podemos ver cómo el precio ya va a cambiar, que aquí aparecen más las velas verdes, que de vez en cuando aquí se corrigen con las velas rojas,
pero la tendencia es más que evidente. Por eso aquí les propongo abrir una posición larga por 2 minutos, porque nosotros ya hemos saltado del nivel de soporte y el precio próximamente debe pasar en el movimiento ascendente. Y las líneas del indicador aligador que van paralelamente de abajo para arriba nos dicen que la tendencia ascendente es bien estable y próximamente nosotros no tenemos razones de esperar una corrección significativa. Vamos a ver cómo cambia nuestra situación y mientras tanto, chicos, aquí en la pantalla pueden ver mi Telegram. Es mi canal cerrado y claro, canal abierto y yo les invito allá. Si quieren estar al tanto de todos los vídeos, si quieren saber qué señales doy en los días abiertos de trading, entonces únanse a mi canal cerrado en Telegram escribiéndome la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado allá. Les espero con muchas ganas y ojo, no vendo nada y no hay que pagar por entrar en este canal, en este chat, ¿vale? Y la descripción, o mejor dicho, el enlace para este chat lo pueden encontrar aquí solamente en mi YouTube y no en ninguna otra parte. Por eso, por favor, atentos. Y vamos a ver qué tenemos con nuestra transacción. Y perfecto, nuestra segunda posición se cierra exitosamente. Como hemos pensado, la tendencia ascendente siguió y no así de fuerte como nosotros lo estábamos esperando y el movimiento más fuerte está aquí, ya comienza aquí después del cierre de nuestra posición. Pero de todas formas el análisis técnico y las señales del indicador nos han ayudado a encontrar el buen punto para entrar y aumentar nuestro depósito. Vamos a seguir nuestro trading y yo mientras tanto voy buscando una situación más. Miren, aquí lo que vemos es el bajón impulsivo del precio. En el gráfico vemos dos velas grandes rojas que se cortan por un chiquitico crecimiento, pero luego vemos estas velas rojas o el movimiento descendente. En esta situación yo creo que es bien lógico abrir una posición que va a cambiar el precio. Yo creo que el precio irá para arriba y yo aquí les propongo abrir una posición larga por 4 minutos porque un cambio de tendencia así drástico, pasado un tiempo cambia por el movimiento, por el crecimiento o digamos por el movimiento de la tendencia al lado opuesto. Por eso podemos esperar que el movimiento ascendente va a ser estable y nosotros ya vemos estas señales donde cambia el precio. Primero las velas verdes que han aparecido aquí y luego el indicador empezó a reaccionar por la tendencia ascendente. Por eso nosotros hemos ido adivinando cómo iba el movimiento y nosotros podemos fijar la tendencia ascendente en marcos de nuestra posición. Yo creo que 4 minutos en esta situación es buen tiempo y va a ser suficiente para nosotros para cerrar la posición exitosamente. Y en este momento lo que podemos ver es una tendencia más ascendente y hasta el cierre de la posición nos queda menos que un minuto. Lo que nos quiere decir que nosotros hemos elegido correctamente el tiempo y su crecimiento es lo que vemos. Y vamos a ver. Perfecto, chicos. Y nuestra tercera posición se cierra exitosamente. Nosotros pudimos pronosticar correctamente el comportamiento del precio y es más, durante toda la transacción no hemos visto tantas correcciones porque nosotros pudimos abrir la posición en el mínimo. Y de nuevo vemos cómo el análisis técnico y la comprensión de cómo funciona el mercado nos ayudan a encontrar estos puntos de entrada muy ventajosos. Por eso yo creo que es muy buen resultado y nosotros vamos a pasar a la siguiente situación. Miren, en el momento actual lo que vemos
es el bajón impulsivo del precio. Después de un movimiento así, como ya hemos visto antes, nosotros podemos ver un crecimiento y por eso yo abro aquí una posición larga simplemente por un minuto, porque esta situación es bien reconocida y un chiquitico periodo de tiempo nos va a ser suficiente para fijar el crecimiento que con más probabilidad va a pasar, incluso si el movimiento descendente va a seguir. Bien, chicos, pues como ya he dicho, la vela impulsiva roja aquí se ha corregido por una vela verde y un minuto de tiempo que hemos dedicado aquí a la posición ha sido ideal para nosotros en esta situación y nos ha permitido aumentar nuestro depósito, como en la transacción anterior. Este caso, nosotros nos hemos basado simplemente en la comprensión de cómo se comporta el mercado en caso de los cambios impulsivos del precio. Y las señales del indicador aquí no nos han sido necesarios. Por eso yo también les aconsejo tener en cuenta estas señales porque su uso correcto siempre les ayudará a aumentar su depósito. Vamos a encontrar una situación más. Y en el momento actual vemos que el precio ya tiene la tendencia ascendente y aquí les propongo abrir una posición larga por un minuto porque la primera vela verde impulsiva ya se ha recompensado por la vela roja y las líneas del indicador nos dicen que la tendencia ascendente se hace más fuerte. Por eso durante el próximo minuto nosotros podemos no preocuparnos por las correcciones y esperar a que termine la posición. Y de nuevo, muy buen resultado, chicos. Nuestra posición se cerró exitosamente y aquí en esta situación nosotros de nuevo fijamos la reversión del precio y mientras tanto, miren aquí, las señales nos han ayudado, que nos han dicho cómo es el movimiento ascendente, que es estable, y un minuto aquí, nos ha sido suficiente para fijar este movimiento ascendente y aumentar así nuestro depósito. Vamos a seguir y yo mientras tanto encuentro una situación más. Miren, aquí lo que vemos que después de un comportamiento súper raro, el gráfico pasa a la tendencia descendente y cruza el nivel de soporte con las velas, con una fila de velas rojas. Las líneas del indicador también nos confirman la tendencia descendente. Por eso yo les propongo abrir una posición corta por 2 minutos, porque teniendo en cuenta este movimiento, el precio más probable va a bajar porque el nivel de soporte se ha roto segunda vez seguida. Pues eso, chicos, que nuestra posición se cierra exitosamente. Como lo hemos pronosticado, el precio rompió el nivel de soporte y siguió bajando. Y las líneas del indicador nos han confirmado la tendencia descendente para este periodo de tiempo. Qué buen resultado. Vamos a seguir y encontremos una situación más. Y en este momento lo que vemos es que la tendencia descendente sigue. Después de la ruptura del nivel de soporte, el precio paulatinamente va para abajo, interrumpiéndose por unos chiquiticos saltones que duran de 30 segundos a un minuto. Por eso yo les propongo aquí abrir una posición corta por 3 minutos, porque en esta situación las líneas del indicador nos muestran una tendencia estable para la corrección, lo que nos quiere decir que a pesar de que tenemos estos saltones chiquiticos, en la bajada del precio en general puede durar y seguir un tiempo. Vamos a ver cómo cambia el precio y cómo es nuestro pronóstico. Y chicos, mientras estamos esperando los resultados, veo que no todos de ustedes me siguen en YouTube y les invito a suscribirse a mi canal porque
Así podrán estar al tanto de toda la información que publico, ser entre los primeros quien ve mis videos, reaccionar, etc. Así que no lo pierdan y suscríbanse a mi canal en YouTube. Pues perfecto, una posición cerrada exitosamente. Como hemos pronosticado, después de un chiquitico saltón, el precio siguió su bajón. Y no con estos pasos y ritmos tan seguros, pero de todas formas nosotros pudimos ganar con esta tendencia. Y aquí nos han ayudado las señales del indicador y también el análisis técnico. Vamos a ver cómo cambia el mercado y vamos a por una situación más. Miren, aquí podemos ver cómo el precio ya nos empieza a demostrar su tendencia segura ascendente. Las líneas del indicador empiezan a alejarse una de la otra de abajo para arriba, lo que nos confirma el comienzo de la tendencia ascendente. Por eso aquí les propongo abrir una posición larga por 3 minutos. Miren, aquí en este momento el indicador nos está mostrando simplemente un chiquitico potencial para el movimiento ascendente, pero de todas formas, si vamos a tener en cuenta la situación comercial actual y tomar en cuenta que hace poco el precio había vivido una corrección bastante larga, nosotros podemos sacar conclusiones de que la tendencia ascendente próximamente es lo que nos espera. Por eso les propongo ver cómo cambia el mercado y comprobar si tenemos razón. Pues eso es. Y nuestra transacción número 8 se cierra exitosamente. Como hemos pronosticado, el precio empezó a demostrar las señales de su tendencia ascendente. Y en esta situación, el análisis técnico del mercado nos ha ayudado a encontrar el buen punto para entrar en la posición. Muy buen resultado. Les propongo seguir nuestra sesión en cuanto encuentre una situación cómoda. Pues miren aquí, en el momento actual vemos cómo la situación, como la tendencia ascendente se interrumpe por una corrección local y el indicador nos está mostrando el seguimiento de la tendencia ascendente. Y también hay que tener en cuenta que el precio hace poco se empujó de la mínima local y nosotros así podemos esperar el movimiento ascendente próximamente. Por eso, abrimos dos posiciones largas por 3 minutos, teniendo en cuenta que el hecho de que el precio un poco antes estaba viviendo una corrección y las líneas del indicador nos muestran un crecimiento drástico, el precio tiene muy buen potencial para la tendencia ascendente próximamente. Por eso yo creo que a pesar de estas correcciones locales, en general nosotros vamos a ver la tendencia ascendente durante los próximos minutos. Y 3 minutos aquí, el periodo de 3 minutos nos va a ser suficiente para que la posición se cierre de la forma exitosa para nosotros. A ver, y mientras estamos esperando los resultados, chicos, como ya he mencionado, yo comercializo en la plataforma Quotex y también una plataforma más que a mí me encanta es Pocket Option. Si ustedes todavía no tienen una cuenta registrada con el broker, entonces esta sería mi recomendación. No me preocupo por el dinero, estoy segurísima de que no me lo van a robar ni me va a pasar nada. Así que les invito a registrarse en estas plataformas e incluso si se registran podrán recibir el bono para su primer depósito y el bono sería de un 50%. Así que aprovechen la oportunidad y regístrense con una de estas plataformas. Y bien, chicos, de nuevo una posición cerrada exitosamente. Como hemos pronosticado, el precio iba creciendo durante esos 3 minutos, interrumpiéndose por unas chiquiticas correcciones y que luego se recompensaban por el movimiento ascendente.
Y sabiendo cómo funciona el mercado y cómo las señales nos pueden ayudar, nosotros pudimos encontrar correctamente el punto para entrar y el tiempo de la transacción y aumentar así nuestro depósito. Vamos a seguir en cuanto vea una situación más. Pues miren aquí que después de una pequeña zona de flat, el precio de nuevo está mostrando las señales del crecimiento y las líneas del indicador aligador se abren de abajo para arriba y en el gráfico tenemos las velas verdes, teniendo en cuenta la forma de movimiento en ondas del precio y que el movimiento ascendente ya se había corregido. Nosotros podemos pronosticar que con más probabilidad aquí en adelante tendremos la tendencia ascendente. Abrimos aquí una posición larga por 3 minutos. Miren, en esta situación nosotros de nuevo tomamos el tiempo de sobra porque el precio todavía no sale de su zona de corrección, o sea que no lo podemos leer al 100%. Eso nos dicen las líneas del indicador, pero podemos tomar en consideración que el precio ha pasado al movimiento ascendente después de que se empujó del mínimo local y en general su tendencia ascendente sigue en el momento actual. Y nosotros ya vemos cómo va creciendo el precio y vamos a ver los resultados finales. Pues perfecto, chicos. Nuestra última posición por hoy se cierra exitosamente. Nosotros de nuevo pudimos pronosticar concretamente el punto de entrada, el buen punto para entrar y el periodo de tiempo. Como hemos pensado, el precio siguió su movimiento para arriba y simplemente corrigiéndose por pequeñitas velas rojas. Y este pronóstico nos ha ayudado ver cómo funciona el análisis técnico, cómo funciona nuestro indicador, o sea, el indicador aligator. Y yo creo que ya tenemos, miren, casi $10.000. Es muy buen resultado para terminar nuestra sesión por hoy. Voy a fijar los ingresos y me voy del mercado. Chicos, hoy nosotros hemos visto cómo funciona el indicador aligador y hemos visto cómo este indicador nos ayuda a encontrar tendencias. En práctica, ustedes han visto que este indicador nos está mostrando los momentos cuando el movimiento está preparado para el movimiento, ¿no? Y también nos está advirtiendo de las pausas, porque si recuerdan bien, para muy buen trading es importante su experiencia, ¿vale? O pueden comenzar con la cuenta demo para seguir los gráficos, para probar varias estrategias, para mejor comprenderla cada vez más y más. Hoy hemos comenzado con el depósito de $20 y hemos llegado hacia $9.000. Junto con eso, mostrando cómo con ayuda del análisis se pueden encontrar los puntos muy beneficiosos para entrar. Intenten ustedes también porque esto realmente funciona. Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, dejen sus comentarios, entren en mi canal cerrado en Telegram, que aquí les dejo toda la información y les deseo muchísimo éxito en trading, que obtengan más y más experiencia con los cierres exitosos de las posiciones y nos vemos muy pronto en los próximos videos. Gracias.